Hola, ¿cómo andan? Bueno, en el videito de hoy vamos a ver cómo hacer el ejercicio 29 de la guía de dinámica. El enunciado dice lo siguiente. Hay un paracaidista que se deja caer desde un helicóptero estacionario, o sea que se encuentra en reposo el helicóptero. El hombre cae libremente, como en el vacío, durante 5 segundos. Abre entonces el paracaídas. La masa del paracaidista es de 80 kilogramos. La resistencia que el aire opone a su caída es del tipo F igual a menos K por B. Calcular cuánto tiempo después de abrir el paracaídas se llega a una velocidad mitad de la del momento de apertura. Y nos da como datos K, que es la constante, 160 kilogramos por segundo, y que despreciemos la masa del paracaídas. Para hacer este ejercicio, primero es importante que ya hayan visto teoría de fuerzas viscosas. Es importante entender que en este ejercicio tenemos dos situaciones muy diferentes. La primera, que es cuando el paracaidista cae en forma de caída libre, y la segunda, digamos la segunda situación, es cuando luego de abrir el paracaídas aparece una fuerza denominada fuerza viscosa, que está marcada ahí como FB, que se opone, digamos, ofrece resistencia al movimiento del paracaidista. Lo que hacemos, bueno, es hacer, digamos, un diagrama de cuerpo libre para ambos casos y como sistema de referencia tomamos el eje Y positivo hacia abajo. Antes de abrir el paracaídas, el paracaidista se mueve, dijimos, como caída libre. Por lo tanto, la aceleración afectada al muchacho es G, la gravedad. Por eso, para calcular la velocidad que tiene en el momento de apertura de paracaídas, utilizamos la ecuación de mRV. O sea, básicamente el tiempo, digamos, que tarda hasta abrir el paracaídas, lo multiplicamos por G. Y llegamos a una velocidad V1 que es igual a 49 metros sobre segundos en J versor. Y bueno, ahí ya tomamos como, digamos, condición inicial V0 igual a 0, dado que el helicóptero estaba en reposo. ¿Qué pasa cuando el paracaidista abre el paracaídas? En ese momento, digamos, el paracaídas ofrece una resistencia al aire, generando una fuerza llamada FB, fuerza viscosa, que es proporcional a la velocidad, con signo contrario, pues justamente se opone al vector velocidad. Esta constante K es una constante que depende, entre otras cosas, de la superficie, digamos, del paracaídas y de la viscosidad del fluido, en este caso, el aire. Planteamos entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Recordar que el eje Y era positivo hacia abajo, por eso tengo el peso positivo menos la fuerza viscosa, que ya digamos, la ponemos como K por B. Y esto es igual a masa por aceleración. Y después lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la aceleración reemplazarla por la derivada de b respecto del tiempo. Y llegamos a la expresión que tenemos ahí abajo. Esta expresión a la que llegamos no es otra cosa que una ecuación diferencial ordinaria, lineal y de primer orden. Ordinaria porque la única variable en juego es b, no hay otras variables, o sea, b la velocidad. Decimos que es lineal porque tanto la velocidad como su derivada están relacionadas a través de sumas y multiplicaciones por constantes. No tenemos nada raro. No tenemos ninguna variable elevada al cuadrado, ni otra función, digamos, metida en el medio. Y decimos que es de primer orden porque digamos, la mayor derivada es de orden 1. Y bueno, esto ustedes van a ver en diferentes materias de la carrera de matemática, verán cómo resolver este tipo de ecuaciones. Acá particularmente vamos a elegir el método muy simple que aplica para este caso. Lo que vamos a hacer es el método de separación de variables. Este método consiste básicamente en separar de un lado de la igualdad todo lo que tenga que ver con el tiempo y del otro lado todo lo que tenga que ver con la velocidad. Primero lo que vamos a hacer, para que nos quede más cómodo, es dividir todo por la masa m.
Una vez que hacemos esto, ya fíjense que del lado izquierdo de la igualdad llegamos todo, tenemos una expresión de que solamente está el tiempo, está el diferencial de t, y de la parte derecha solamente tenemos velocidades y constantes, pero no tenemos nada que haga referencia a tiempo. Una vez que tenemos separadas las variables, entonces estamos en condiciones de integrar. Del lado izquierdo de la igualdad, que tengo el tiempo, integro entre t1, que t1 es el momento de apertura, hacia un tiempo t genérico, y del lado derecho, que tengo velocidades, lo que hago es integrar entre v1, que es la velocidad que tenía el paracaidista en el momento de apertura, hasta un v genérico. Fíjense un dato de color nomás, que lo que está dentro de las integrales, tanto t como b, le puso un prima. Bueno, esto es una cuestión de formalismo matemático, nada más. Es porque no se puede tener en el límite de la integral la misma variable con la que se está integrando. Es por eso nomás. Ahora para integrar, de la parte izquierda es bastante simple, nos queda t menos t1, y de la parte derecha lo que pueden hacer es, si no se acuerdan, es llevarlo a la forma 1 sobre u por diferencial u, que es la que está recuadrada a la derecha. Para llevarlo a esa forma pueden usar sustitución. Una vez que hacen eso, que hayan la primitiva, evalúan, aplican Barrow entre b1 y b. Y cuando aplico Barrow me va a quedar la resta de los logaritmos. Pero lo que voy a hacer yo es aprovechar esa propiedad de logaritmos para transformarlo en un logaritmo de cociente. Con esta expresión estamos en condiciones de responder lo que nos preguntaba el ejercicio, que era que calculáramos el tiempo que tardaba el paracaidista desde el momento que abría el paracaídas hasta llegar a la mitad de velocidad que tenía cuando abrió el paracaídas. Así que lo que hacemos es, justamente t menos t1 es el tiempo que necesitamos nosotros, el que nos pide que hallemos, y lo que hacemos es reemplazar donde dice b, que es la velocidad, lo evaluamos en b1 sobre 2. Y ahí llegamos a que el tiempo aproximado es de 0,4 segundos. Lo que nos pedía el ejercicio ya está, ya lo cumplimos. Lo que vamos a hacer ahora es dar una vuelta de rosca más. Partiendo de la expresión que llegamos antes cuando integramos, lo que vamos a hacer ahora es despejar la velocidad. Y eso, bueno, a través de todos estos pasos llegamos al paso 7 con la expresión de la velocidad en función del tiempo. Y si miramos esta expresión de velocidad en función del tiempo, vemos que es de la forma exponencial negativa. Esto significa que es del tipo asintótica. O sea, cuando t tiende a infinito, esta función converge a un valor. Ese valor se lo conoce como velocidad terminal y particularmente en este ejercicio se lo puede calcular como mg sobre k. Podemos ahora escribir a la velocidad como, digamos, de manera total, es decir, considerando la situación previo a abrir el paracaídas y la posterior a la apertura del paracaídas. Por eso vemos que de 0 a 5 segundos la velocidad es tipo lineal, típico de un MRV, donde la velocidad es proporcional al tiempo. A partir de los 5 segundos, que es cuando el paracaidista abre su paracaídas, empieza ya, digamos, a decaer con forma de exponencial negativa y converge a lo que se conoce o dijimos antes como velocidad terminal. Y bueno, este valor en realidad nunca lo toca, es un valor asintótico. Justamente esta es la gracia del paracaídas, ¿no? A los 5 segundos la persona tenía una velocidad de casi 50 metros sobre segundos y luego de abrir el paracaídas llega, digamos, a una velocidad final de casi 5 metros sobre segundos. Así que bueno, fíjense
la diferencia. O sea, el objetivo es que la persona no sufra, digamos, un daño. A partir de la expresión de velocidad, derivando, podemos obtener la aceleración. Llegaríamos a una función tipo partida, que cuando t es menor a 5 segundos, esta vale g, es constante, que es justamente la situación en la que el paracaidista cae en caída libre. Luego, a los 5 segundos, vemos una discontinuidad en la gráfica, que es justamente cuando el muchacho abre el paracaídas. En ese momento aparece una fuerza viscosa, generando un pico en la aceleración de 88,2 metros sobre segundos cuadrados negativo. Luego podemos ver que la aceleración tiende a cero de manera asintótica. Y esto es justamente porque, si se acuerdan del gráfico de velocidad, esta tendía a la velocidad terminal y se mantenía prácticamente constante. Bueno, justamente por eso es que la aceleración tiende a cero. Si quisiéramos obtener la posición en función del tiempo, lo que podríamos hacer es integrar la velocidad. Y nuevamente vamos a tener la posición como una función partida, ¿no? En lo que es la primera etapa, que es de 0 a 5 segundos, tenemos una caída libre. Por lo tanto, es lógico que la posición se incremente, digamos, de manera cuadrática. Y en el renglón de abajo tenemos la expresión, digamos, de la posición para cuando t es mayor a 5 segundos. Si bien esa expresión es bastante compleja, podemos sacar algunas conclusiones. Podemos ver que en un tiempo cercano, apenas se abre el paracaídas, lo que va a predominar en esta expresión es la parte exponencial, eso que está ahí como e a la menos km por t menos t1. Y a medida que pasa el tiempo, esa parte exponencial se va haciendo cada vez más chica y lo que empieza a predominar es la parte lineal. Fíjense que ahí tenemos un término que dice g por t menos t1. Bueno, esa es la parte lineal. Y eso claramente se ve en la gráfica. Vemos como de 0 a 5 segundos tenemos una parte, digamos, sube cuadráticamente. Luego, a los 5 segundos, empieza como a hacer una especie de pancita. Bueno, justamente esa es la parte exponencial. Y luego vemos cómo sube en línea recta. Bueno, justamente porque ahí empieza a predominar la parte lineal. Obviamente la expresión, digamos, de la posición tiene que ser monótona creciente, porque si eso no fuera así, significaría que en algún momento el hombre como que sube, lo cual es absurdo. Por ahí hubiese estado bueno que el ejercicio nos diera a qué altura se encontraba el helicóptero, porque de esa manera nosotros podemos ver en este gráfico cuánto, digamos, en qué tiempo llega la persona al piso, y una vez que sabemos el tiempo, podemos ir a la gráfica de velocidad y podemos ver para ese tiempo qué velocidad tenía, o sea, si ya había llegado a la velocidad terminal o tenía una velocidad mucho más alta que podría haber generado un daño en la persona. Bueno, muchas gracias por haber escuchado, espero que se haya entendido y cualquier duda o comentario lo que quieran hacer, pueden hacerlo a través del foro del campus. Un saludo.